nodrizas? Ok, bueno, yo pensaría que lavanderas, costureras. Talabarteras, costureras, maestras. Lavanderas. Maestras, empleadas domésticas y obreras de fábrica. Zapateras y fuera de lo convencional, prostitutas. A principios del siglo XX se estaban preparando las maestras que se graduaban del Colegio Superior de Señoritas. Los estudios sobre el trabajo femenino se han enfocado desde dos grandes perspectivas. Por un lado, se analiza el trabajo femenino preindustrial y por otro lado se hace énfasis en las consecuencias que implicó el desarrollo de la industrialización y el surgimiento del capitalismo sobre el trabajo femenino. Desde la primera perspectiva, se enfocan los estudios sobre la economía familiar, ya que la característica dominante, si bien no exclusiva del trabajo femenino, era la producción doméstica y familiar. Esto tiene consecuencias en el establecimiento de los llamados oficios femeninos, los cuales se vinculaban de uno u otro modo a tareas domésticas. Unos ejemplos de estos oficios son aplanchadoras, cocineras, confiteras, costureras, lavanderas, modistas, nodrizas, preceptoras, panaderas, pureras, sirvientas, sombrereras. Lo importante de esta concentración en los oficios femeninos es que permite concebir la incorporación laboral de la mujer como un proceso no lineal ni mucho menos, cuyo primer nivel sería el de realizar trabajos vinculados con un quehacer tradicional o las tareas domésticas para luego llegar a otro nivel en el que predomina la necesidad social. Es decir, las mujeres se incorporan al trabajo asalariado dentro y fuera del hogar, por los requerimientos económicos de la unidad familiar y a los requerimientos de mano de obra del incipiente sector manufacturero industrial. En el caso de muchas mujeres, la falta de una preparación adecuada constituye obstáculos que impedían desempeñarse en campos fuera de los límites de los oficios domésticos, ya que el aprendizaje de muchas mujeres provenía del seno del hogar, principalmente porque la educación pública se limitaba más a las familias con más recursos económicos. Otro aspecto importante respecto a los oficios femeninos fue el tema de la remuneración diferencial asociada a la jerarquía social en la que pasaba en gran manera la subordinación de género, generando así una división entre oficios masculinos y femeninos. Las lavanderas. Esta ocupación femenina se caracterizaba desde finales del siglo XIX por ser una labor llevada a cabo por tarea, en la cual las lavanderas recogían y entregaban la ropa, trabajando comúnmente para varios patrones o clientes. Estas lavanderas participaban en la gestión de la privatización de ciertos terrenos, que eran de uso comunal, como lo fue en el caso de los terrenos de Cecilio Maña, que fueron vendidos y así los lavanderos que obtenían de allí sus aguas, al no tener su acceso, se quedarían inservibles prácticamente. Por otro lado, se evidencia que los lavanderos tenían un nivel de instrucción bajo, ya que en muchos de los casos de gestión en los documentos se indicaba que no sabían firmar. Además, en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a surgir una serie de lavanderas de ropa, que vinieron a modernizar este tradicional oficio femenino. Las costureras. El oficio de las costureras era una de las actividades más importantes a las que se dedicaban las mujeres. Las costureras eran muy mal remuneradas por los comerciantes o trucheros. Esto se evidencia en medios de comunicación en 1909, que indican: es una barbaridad obligar a una infeliz mujer a hacer una docena de pantalones por la ínfima suma de 1,50 colones, cuando en otros tiempos se pagaba por los verdaderos astros dueños de ventas de ropa hecha la suma de 2,50 colones y hasta 3 colones docena. Por lo cual, en 1916 se da el surgimiento de un conflicto entre las costureras y los vendedores de ropa hecha, que alquilaban tramos o locales en el mercado y la municipalidad de San José. Una ocupación afín a la de las costureras es la de las modistas, que experimentó una tendencia ascendente. Ambas ocupaciones tuvieron una composición exclusivamente femenina y en el caso de los modistas se trataba de una ocupación más especializada, llevada a cabo ya en pequeños talleres o de manera independiente. Las empleadas domésticas. En el caso de las empleadas domésticas, el autor lo toma dentro de un proceso social más amplio, que se encontraba presente en la sociedad costarricense desde finales del siglo XIX, como lo era la migración campo-ciudad,
en especial la migración proveniente de las zonas rurales cercanas a los centros urbanos. Esto contribuía a aumentar la situación de indefensa y de abuso en contra de las mujeres campesinas, que en muchos casos consideraban el venir a trabajar a la capital como el principal medio para lograr algún tipo de mejoramiento social. El servicio doméstico tenía la peculiaridad de preservar el contexto familiar laboral, pese a alejar a la muchacha de su propia familia, lo cual posicionaba al hombre y al patrón como el poder frente a la sirvienta. Las mujeres se encontraban en una posición subordinada y de obediencia frente a sus patrones, quienes abusaban de su poder incluso sexualmente, lo cual en muchos casos conllevaba a los hijos ilegítimos, y es así como la legitimidad en las zonas urbanas aumenta. Además, las empleadas domésticas realizaron intentos de establecer una reglamentación para su actividad, por lo cual, en 1903, Elías Loaiza Rojas presenta un proyecto para reglamentar ese trabajo, el cual plantaba como punto básico la creación de la Oficina de Servicio Doméstico, que sería la encargada de solucionar todos los asuntos relacionados con este oficio. Este proyecto era justificado diciendo que dicha reglamentación era necesaria ante la gran cantidad de abusos que esta ocupación presentaba, tanto por parte de los patrones como de las mismas empleadas domésticas, ya que los patrones ejercían malos tratos a sus empleados y en el caso de los empleados era por indisciplinados y falta de responsabilidad. Es decir, se plantea la necesidad de una legislación que regulara las relaciones laborales entre ambas partes. Esta reglamentación también era justificada ante la necesidad de defender la higiene familiar y también porque muchas mujeres que laboraban en el servicio doméstico tenían que hacer ciertos favores a sus patrones con tal de conservar su empleo, el cual buscaban conservar, ya que ante el contexto social habían pocas alternativas laborales para la mujer. Ante esto, se evidencia que las iniciativas con interés por reglamentar el servicio doméstico no siempre era por motivos de orden y evitando abusos, sino también por supuesta higiene y de moralidad. En 1919 se da otro intento de reglamentación en el servicio doméstico. Este buscaba que se dirigiera a personas de ambos sexos, donde se garanticen sus derechos y los de sus patrones. Este buscaba que se impartieran clases de cocina, lavado, planchando, otorgando así un premio anual para quien se distinguiera por su buena conducta, espíritu y trabajo. Esta propuesta tuvo una reacción entre las empleadas domésticas, debido a su énfasis moralizador, por lo que se dirigieron a las oficinas del diario Costa Rica a protestar, puesto que no quería que se enseñara moral, ya que se consideraban como una injerencia en sus vidas privadas, por lo cual se puede deducir que este reglamento propuesto es de carácter moralizante, por la cantidad de abusos que tenían las mujeres en este oficio. La obrera de fábrica. Algunos ejemplos de espacios donde las mujeres se desempeñaban laboralmente eran las fábricas de calzado, fábricas de refrescos, fábricas de muñecas, fábricas de cigarros, entre otras. El trato entre las mujeres obreras de fábricas y sus patronos se caracterizaba por ser paternalista e infantilizante. Esto se evidencia en muchos registros en el que se describían siempre como muchachas, señoritas y niñas. En 1921, la prensa organizó el primer certamen de belleza moral entre las fábricas y talleres que elaboraban puros y cigarros en la ciudad de San José. El objetivo de este certamen era que las obreras eligieran mediante votación a la señorita que dentro de esta actividad económica se distinguiera por sus mayores dotes de virtud y trabajo. Este concurso es un ejemplo más de los esfuerzos de moralización de la clase obrera que encontramos a lo largo de las primeras décadas de este siglo en Costa Rica, cuando la participación femenina fue muy activa, ya fuera encabezando tales esfuerzos o siendo objetos de ellos. El problema de la marginalidad femenina, la prostitución. El problema de la prostitución era visto como una situación que afectaba a la mujer de los sectores populares, dándole un carácter social, pues era considerado en gran medida como un producto de carencia de oportunidades laborales para la mujer. Esto estaba vinculado con la limitada educación e incapacidad de desempeñar cierto tipo de trabajo más especializado, o que requería mayor preparación. Ante esto, se da una constante insistencia en la necesidad de establecer leyes que protegieran a la mujer y de fomentar las industrias manuales de escuelas de artes y oficios para ambos sexos, aunque principalmente para la mujer. Esta reglamentación era necesaria para proteger a las obreras de los sátiros y de los que daban taco a los tenores, puesto que no existía ninguna disposición legal para la mujer que lo protegiera ante tales males. En 1925, el problema de la prostitución se ve sobre todo por razones higiénicas, y hubo un conflicto con los propietarios de las cerías en San José. Ante esto, los vecinos de los barrios pobres de San José protestaron con la llegada de mujeres alegres. Alegaban que aunque estos barrios eran pobres, los que vivían en ellos eran mayormente artesanos que formaban hogares honorables, y por tanto, la llegada de esas mujeres alegres representaba un peligro para sus hijas,
ya que podían propiciarse la prostitución de esas honradas jovencitas. Por tal razón, se solicitaba mantener a esas mujeres en hoteles supervisados por autoridades para mayor higiene y moralidad. En ese mismo año, se puso en vigencia una nueva tarifa de impuestos que la Municipalidad de San José solicitó para una rebaja de impuestos a esas hosterías, que fue aprobada bajo el argumento de que el trabajo es hecho por mujeres que dedicaban todo el día y gran parte de su noche a ganarse honradamente su subsistencia de sus familiares, por lo que parecía existir una convicción de que eliminar la prostitución sería difícil. Lo más adecuado era implementar una reglamentación para tal actividad. La mujer en el sector público y telefónico. En 1902 se da un nombramiento de mujeres en la oficina de estadística, en donde las mujeres pueden trabajar en diferentes oficinas públicas, como telegrafista o telefonista. Ante esto, el diario El Debate indica que se les atribuían estos trabajos por su dedicación y porque se conformaban con menos sueldo. Estos puestos no requerían de vasta ilustración o inteligencia sobresaliente, solo necesitaban buena letra y comprensión de la labor. Además, las mujeres tenían derecho a ocupar diferentes oficios, y si no se les daba trabajo por ser mujeres, corrían el riesgo de dedicarse a las delicias de Venus. Esto ejemplifica el tipo de trabajo al cual se admite a la mujer y a las limitaciones a las que se les era sometida en el campo laboral. Las maestras. Este es un caso importante en el ámbito del sector público, puesto que la educación fue quizás el medio por excelencia a través del cual la mujer se incorporó mayoritariamente a dicho sector. No cabe duda que el acceso a la educación no solo implicaba un cierto mejoramiento social para la mujer, sino también un acceso a una profesión que, como en el caso de las maestras, le permitía una condición social y laboral mejor que la que poseían mujeres dedicadas a otros oficios. La educación se convirtió en un instrumento para obtener cierta movilidad social y para abrirse un campo dentro de una sociedad que le ofrecía a la mujer pocas oportunidades de mejoramiento social. La labor de las maestras implicaba cierto prestigio y respeto social, por lo que se cuestionaba si debían o no estar casadas. Esta discusión del estado civil de las maestras permite relacionarlo con el ciclo de vida femenino y la influencia de este trabajo en la mujer, es decir, el estado civil, la edad de los hijos, la situación económica de la familia, son elementos que podían explicar el carácter transitorio, temporal e inestable de dicho trabajo, y también de que fuese característico de un determinado periodo de la vida de la mujer, ya que ese trabajo era llevado a cabo mientras la mujer estuviera soltera, y terminaba por lo general en el momento en que se casaba, cuando ésta debía dedicarse por completo a cuidar en su hogar. A modo de conclusión, la autora finaliza indicando que el estudio del trabajo femenino constituye una perspectiva de análisis muy prometedora, que enriquece y contribuye para comprender de mejor manera la clase obrera costarricense a principios del siglo XX, ya que se evidencia que la clase obrera no solo eran los varones. La participación de las mujeres históricamente ha sido ignorada o acallada por el anonimato de invisibilidad. Además, indica que es importante el análisis histórico de la temática femenina, en este caso en lo relacionado al trabajo. Esto no obedece a una moda o al deseo de rescatar a la mujer, sino a la necesidad de incorporar la reflexión acerca del papel de género en los estudios históricos y contribuir con una historia más integral de género.